Estamos aquí, primer episodio de la segunda temporada del Redecitan Superstar Show. Encantados de volver aquí nuevamente comentando noticias de actualidad. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola Javi, pues sí, deseando volver este año 2024 y con la segunda temporada, con cargados de muchas ganas de empezar y de muchas novedades. Vamos a arrancar con esta segunda temporada, vamos a continuar con la misma línea que seguíamos antes de Navidades, un vídeo por semana comentando noticias de pura actualidad, de todo tipo de ámbitos, de economía, sociales, políticas, lo que vaya saliendo y que, bueno, que sea relevante sobre todo. Incluso a veces, pues, cosas que no han trascendido a lo mejor demasiado en los medios tradicionales, también nos gusta muchas veces pues comentarlas aquí. Claro, sobre todo Eh, también fenómenos importantes que a lo mejor están más dentro del ámbito de las redes sociales, influencers y todas esas cosas de internet que muchas veces no se dan a conocer y que también queremos un poco darlas a conocer aquí. exactamente. Bueno, un tema que sí que queríamos hablar ya desde Ujú. antes de Navidad era el conflicto israelí-palestino, Sí. con las noticias que prácticamente todo el mundo conoce de los bombardeos en Gaza, la situación humanitaria grave que viven, sobre todo para los colectivos más desfavorecidos, como niños o mujeres. Eh, Ujú. la situación, evidentemente, desde aquí nosotros no conocemos en primera persona lo que está pasando, solo lo que por los medios tradicionales podemos ir sabiendo. Ujú. Y nos gustaría decir aquí que, bueno, hay que remontarse al año 1948, cuando las Naciones Unidas deciden, digamos, dividir el Estado de Palestina en dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Ya desde la historia, desde muchos años atrás, ha habido disputas por ese territorio y fue en 1948 cuando con ese acuerdo que se saca en una resolución, la resolución 181 de las Naciones Unidas, pretenden dividir el territorio en dos estados. Evidentemente la comunidad árabe lo rechaza, la mayor parte del territorio es asignado a los israelíes, a los judíos, y siendo incluso minoría dentro de la totalidad del país. Ujú. Entonces, ha rechazado por los árabes, se produce la declaración de independencia de Israel. Esto no gusta a los estados vecinos, que declaran inmediatamente en ese mismo día la guerra en Palestina. Y a partir de mediados del siglo XX, de 1948, pues no han parado de sucederse pues guerras y disputas por el territorio. Claro. Obviamente los judíos llegan a Palestina pues cuando el territorio estaba en manos del Estado alemán, escapando bueno, del holocausto nazi, Ujú. y es Theodor Herzl el que, bueno, un periodista austrohúngaro, el Ujú. que empieza a teorizar sobre la creación de un Estado israelí. Ha publicado varios libros donde hablan bueno, de la creación de un Estado israelí para que los judíos recuperen su patria perdida. Y es un poco el que lidera el movimiento sionista, que es un movimiento que se caracteriza algunos expertos caracterizan que es un movimiento colonizador para conquistar territorios, y es un poco el precursor de ese acuerdo que llega en 1948, donde se produce la división de dos estados en el territorio de Palestina. Eso es. Eh, el conflicto se ha agravado, obviamente, en estos años, y es una guerra que creo que ha destruido prácticamente ya no solo Gaza, sino otras muchas ciudades. Y tristemente en 2024, pues todavía seguimos con esto. Sí, hay que comentar que desde el pasado 7 de octubre del año pasado, pues ha habido una escalada aún mayor de violencia de la que ya había y de la que han permanecido desde el año 48, como bien tú decías, Javier,
con el lanzamiento de cohetes por Hamas contra Israel, con una operación, pues eso, sin precedentes de sus combatientes contra el suelo de Israel. Y también, por parte de Israel, también respondió bombardeando a cientos de objetivos en la Franja de Gaza, teniendo en cuenta que, claro, al final tenemos a día de hoy, con los datos de ayer, un total de 23.000 personas civiles, entre israelíes y palestinos, que es población civil, mujeres, hombres, niños, de todo tipo, que son los grandes damnificados de todo este conflicto armado por unos intereses económicos y bélicos y territoriales, en los que también hay que un poco, para mí, darle un tirón de orejas a los países europeos, a Estados Unidos y demás, a todo el que se quiere meter, ¿no? En el que al final consiguen de alguna manera, con todo este conflicto bélico entre dos poblaciones que realmente a la parte occidental de este mundo, pues realmente yo creo que les da absolutamente igual, y es más por un interés socioeconómico y territorial de, bueno, de cuanto más pueden alargar esta situación y esta escalada de violencia. Pero sí que hay una paradoja muy interesante de comentar, y eso lo ha dicho y lo ha comentado Amnistía Internacional, y es que lo que pide, por un lado, el Estado de Israel piden que sea, bueno, que se reconozca, ¿no?, el Estado, el derecho a existir como tal, y creado de la manera en que se ha creado, y no dejar al mismo tiempo de masacrar una población, una minoría, una población que de por sí ya el territorio les pertenece por la historia, al pueblo palestino, que es uno de los grandes damnificados al final por ellos, y no dejar de vulnerar pues sistemáticamente toda la serie de derechos humanos que a fuerza de las armas un poco disputar ese territorio porque consideran que les pertenece, cuando realmente a lo largo de la historia se ha demostrado que no. Sí, al final, bueno, es lo de siempre. Es una especie de disputa por un trozo de tierra, a ver a quién le pertenece ese territorio. Mm, Cosa que no totalmente. justifica, no justifica obviamente nada de lo que sucede en ninguna guerra. No, en ningún caso. De hecho, hay un tema que me gustaría resaltar, y es que recordamos, y creo que es importante recordar lo que pasó en Sudáfrica con el apartheid, porque también es un poco el reflejo de lo que está pasando ahora mismo entre Israel y Palestina. Y de hecho, en el año 97, que yo hace unos días encontré esta información de cuando Nelson Mandela, bueno, pues que es el gran reconocido líder contra el apartheid y es presidente de Sudáfrica, que bueno, ya falleció en el 2010 o por ahí, fue un gran defensor decidido de la paz y la justicia, apoyó pues eso, firmemente la causa palestina, y dijo una famosa cita en aquel momento que dice lo siguiente: sabemos demasiado bien que nuestra libertad es incompleta sin la libertad de los palestinos. Subrayaba eso, la firme creencia de que de Mandela, de él mismo, de que la lucha por la libertad en Sudáfrica estaba inextricablemente vinculada pues a la lucha por la autodeterminación de los palestinos. Reflejaba así su convicción de que pues eso, la verdadera libertad solo se podía lograr cuando todas las personas, independientemente de su origen, puedan vivir con dignidad y paz. Este apoyo que daba en el año 97 Mandela pues a la causa palestina no se limitó solo a citar o a hacer un discurso, ¿no?, contra esta guerra y en favor de la paz de todo el mundo. Respaldó sus palabras con una serie de acciones. Durante su presidencia hay que recordar que fue uno de los primeros países, Sudáfrica, en establecer relaciones diplomáticas con la recién formada Autoridad Palestina, señalando así pues el fuerte apoyo de Sudáfrica al derecho de los palestinos a la autodeterminación y la formación de un Estado. Que hay que recordar que no hace mucho la justicia, bueno, el órgano de justicia junto a otros tantos dirigentes de muchos países del mundo y demás, no recuerdo ahora, que me sabe mal no recordar el organismo general
que, bueno, es un poco que enjuicia todo este tipo de cosas, pero que han hecho un manifiesto y han firmado en favor de que, por favor, se acabe con este genocidio. Cosa que, por ejemplo, en el caso, en defensión un poco de que se acabe esta guerra, cosa que en el caso, por ejemplo, de España no ha sucedido, no se han, bueno, sí se han pronunciado, el presidente de España se ha pronunciado, pero realmente no han puesto la firma si realmente resulta que están a favor, como lo No hay han como un expresado. posicionamiento formal. Claro, es un posicionamiento formal en favor de que esto se enjuicie a Israel como se debe de enjuiciar, se tomen cartas en el asunto en materia judicial, porque al final estamos hablando de un genocidio que estamos viendo todo el resto del mundo desde nuestras casas, y parece como que los países y los dirigentes, los propios países que realmente tendrían el poder para poder hacer algo, no lo están haciendo. Y parece ser que, bueno, que hay otros países que sí que, bueno, empatizan con todo esto que están viviendo y que, o que lo han vivido y lo han sufrido entre su propio pueblo, y que se han dado cuenta de que tienen que hacer algo al respecto. Y a nivel judicial esto se tiene que llevar al final los dirigentes de Israel contra el pueblo palestino, se les tiene que llevar a juicio, se les tiene que enjuiciar y se les tiene que dar un castigo por todo esto. Parece mentira que no se tenga en cuenta cuando también se hizo en su momento, se debería de haber hecho y se hizo con los nazis. Que parece que nos olvidamos un poco de eso, que nosotros también en Europa, en el mundo occidental, también hemos vivido este tipo de cosas. Y parece que nos olvidamos cuando se trata de un país que nos queda a miles de kilómetros y no nos interesa para nada, aparentemente, claro. Pues él, a Mandela señalaba eso, el fuerte apoyo de Sudáfrica al derecho de los palestinos, pues eso, a la formación de su propio Estado y a su autodeterminación. Y sí que es verdad que es eso, que es lo que decía, que sabía él muy bien en el año 97 que la libertad es incompleta sin la libertad de los palestinos y la de todo el mundo. O sea, es importante Sí. recordar esto para la historia porque es un gran ejemplo para eso. Importante recordar esa frase de Nelson Mandela, un líder africano que abogó toda su vida bueno, por sacar, erradicar esa discriminación racial que existía contra las personas negras, bueno, que no podían hacer, digamos, prácticamente nada, ya que tenían vetados todos los derechos que cualquier otro ciudadano sí tenía. Y bueno, ahí dejamos esas palabras de Nelson Mandela, un poco a favor de la libertad y de la justicia. Otro También tema que hay otro. queríamos, sí, dime, Adrián. Sí, hay otro detalle que también me parece interesante de comentar, es que no tenemos que remontarnos tampoco muy lejos, pero sí que ha habido por parte de un organismo, el que ellos, bueno, un organismo propio de la Unión Europea que se determina y autodetermina como apolítico y luego resulta que no lo es, y que dices, bueno, no tendrá mucho que ver. Bueno, sí que tiene que ver con ciertos movimientos o ciertos gestos de cara un poco a la galería, de cara a su imagen, que es el Festival de Eurovisión, que cuando se les preguntó, digamos, a la organización, a los propios organizadores del Festival de Eurovisión, acerca de si realmente iban a hacer algo con Israel, que recordemos que participa también en el festival, si realmente los iban a retirar, con todo lo que está pasando, ¿no? Con todo lo que están provocando. Ujú. Ellos manifestaron, hicieron un comunicado acerca de todo esto que se les venía encima. Al final perjudicaba un poco la imagen de lo que es el festival y lo que representa, supuestamente. Y es que ellos eran apolíticos y no se pronunciaban al respecto de eso. Cuando veníamos en el momento en el que, en 2022, no hace mucho, cuando se estalló, digamos, el conflicto más allá entre Rusia y Ucrania, y ahí sí tomaron la decisión muy rápida de quitar a Rusia del Festival de Eurovisión. Es muy hipócrita pensar que, siendo un organismo dentro de la Unión Europea, como, bueno, una organización como es el Festival de Eurovisión o la gente que lo organiza, perteneciente, bueno, a la Unión Europea, que digan que son apolíticos cuando hacen una serie de gestos y movimientos que van acorde al momento o bueno, al contexto en el que se vive en ese momento, ¿no? Y
haber hecho eso, ese movimiento de quitar en 2022 y de haber hecho ganar, porque recordemos, para mí en ese momento yo cuando lo vi es un movimiento geopolítico bestial el que hicieron, porque no pueden decir que no lo es y que sea político cuando tú decides que en el momento en el que hay un conflicto que empieza en febrero de 2022, que escala a que está Rusia invadiendo Ucrania, al pueblo ucraniano, los está masacrando, y decides que al final el quien gane por votación en el Festival de Eurovisión de ese mismo año, que se sucede en mayo, que gane Ucrania frente a España y a otros, en este caso en concreto, que podían ganar perfectamente, lo haces por un movimiento geopolítico, por dar claramente una imagen de lo que quieres que pase, ¿no? De a quién estás a favor y quién estás en contra. Y no hacer lo que tendrían que hacer y no moverse frente a eso, me parece que es como, no puedes decir que no eres apolítico, estás dejando claro tu signo político, a dónde quieres tirar, en quién estás en contra y de quién estás a favor. Y está claro que no te mueves a quitar Israel, que realmente no tiene nada que ver con Europa, ni con la Unión Europea, ni con el Festival de Eurovisión, pero lo has metido ahí con calzador porque te interesa a nivel político, geopolítico, económico, etcétera, y no te has movido de allí porque sabes el riesgo que puede tener y la imagen que puede dar. Entonces, que no vengan a decir que son apolíticos y que no tienen nada que ver con política, porque está más demostrado que son movimientos, porque también cuando en 2018 ganó Israel, también fue otro movimiento político. O sea, creo que eso es importante destacarlo porque al final refleja y demuestra un poco lo que hace la Unión Europea frente a este tipo de cosas, que cuando quieren se mojan, cuando no, y hay que mojarse en todo, y hay que tener claro que si se está a favor de un pueblo o en otro, lo que no se puede estar a favor es de que se masacre a la gente, sean de un sitio o de otro, eso está clarísimo. Pero lo que no puede ser es que al final el pueblo palestino esté sufriendo y lleva sufriendo toda su vida sin tener un futuro de nada cuando es un territorio que realmente les pertenece. Así es. En el caso que tú comentas, pues totalmente de acuerdo. Al final, si te mojas, te tienes que mojar siempre y no solo en función de las circunstancias. Y otro tema que, bueno, me gustaría también poder comentar era, bueno, recientemente en España, un movimiento que ha hecho con la adquisición de un paquete de acciones para tener el control de Telefónica, el Estado de España, el gobierno de España, a través de la sociedad estatal de propiedad industrial. Uh-huh. A través de esta sociedad adquieren un paquete de acciones que va a llegar hasta el 10% y dicen en España dirigentes políticos que es un movimiento para mantener, digamos, la estabilidad de la empresa, porque es una empresa líder en el sector tecnológico de telecomunicaciones y es, bueno, un sector clave. Y además, de paso, que hacen esto, pues adelantan al otro mayor accionista, que es STC, un grupo saudí que adquirió acciones hace, bueno, relativamente poco tiempo y Uh-huh. cuenta con el 9,9%, un 5% que ya las han adquirido y otro porcentaje que pueden llegar a adquirir mediante derivados. Con la compra del 10%, el Estado español se posiciona como el máximo accionista de Telefónica, por delante incluso de este grupo saudí. Y una maniobra ¿qué te parece a ti esta compra? A ver, es un movimiento que es para el modo de ver pues de ciertos partidos políticos de la oposición no está bien visto, pero hay que recordar que en los años 90 y sobre todo durante el gobierno de Aznar, que eso cabe recordarlo a los del PP, que son muchos de los que critican este movimiento, que al final queremos pues llegar a un movimiento a tener una economía más comunista, que buscamos eso, apoderarnos públicamente de empresas privadas y demás. No se trata de eso. Recordemos que en ese momento, en el gobierno 90 y tantos de Aznar, el gobierno de España era uno de los mayores accionariados, tenía el 31% de las acciones de Telefónica. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque
garantizas un servicio que es básico para la gente. A nivel estratégico, político y militar, Telefónica es, en cuanto a la empresa de telecomunicaciones que hay en España, es muy importante. Y que al final venga una gran empresa de Arabia Saudí a comprar, que ya no es comprar una empresa, es comprar una serie de medios, de herramientas de información de los clientes y de todas las telecomunicaciones de aquí de España, es un riesgo importante, sobre todo a nivel político, geopolítico y demás. No sabemos qué realmente pueden o quieren hacer con eso, ¿no? Y es bastante peligroso, pero ellos desde la oposición siempre lo tratan de argumentar, de que se vea de la otra manera, de la manera que a ellos les interesan claramente, pero de la manera que ellos ven como que al final el gobierno es el que quiere controlar a las empresas privadas, las telecomunicaciones, y yo creo que es más bien por una cuestión más de cuidar y prevalecer, pues, que no haya un riesgo de que haya cualquier empresa de nuestro tejido empresarial español, cualquier empresa propia que hayamos creado, que con toda esa información y todos esos medios, como es tanto de las telecomunicaciones, que al final es algo muy importante a nivel político y en otros niveles, de que se lo lleve una empresa extranjera de Arabia Saudí, que ya sabemos un poco por los últimos movimientos que buscan hacer, ¿no? Con todo esto del mundial y demás, y otra serie de historias, un poco buscan algo que es muy peligroso, yo creo, que al final se acabe haciendo un lavado de imagen a un pueblo, a un país que realmente vulnera muchos derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera, que realmente no conviene. Y conviene más tener protegido y que el Estado español proteja algo que es tan importante como la información de las personas, la información privada, las telecomunicaciones, que es algo fundamental para nuestro día a día. Y que, bueno, que los políticos del PP y de Vox y demás busquen dar a entender otra serie de cosas, que intentan como controlarnos, ver un poco, espiarnos, etcétera. Creo que no tiene nada que ver con eso, y creo que antes se hacía por parte de ellos y estaba bien visto, y se tenía el 31% de las acciones en los años 90, no hace mucho tampoco. Y parece como que revertir a eso de nuevo, que es algo que debería de haber en una mayor parte empresas públicas que den unos servicios, y que eso pueda dar que todos esos servicios que dan esas empresas públicas pertenecientes al gobierno al final estén en unos precios mucho más asequibles para que tengan acceso toda la población, es importante. Y más con lo que estamos viviendo en estos últimos años, de la inflación tan bestial que está habiendo de todos los productos, de los servicios que contratamos, de un poco los servicios básicos que necesitamos en nuestro día a día. Así es, además es una empresa líder en el sector de comunicaciones en España. Tenemos que recordar que otros países de la Unión Europea pues tienen también, digamos, un importante porcentaje en el capital de empresas de telecomunicaciones de su propio país, como Exacto. Francia y algún otro, creo que Alemania también. Son estados que tienen un buen porcentaje de participación en empresas nacionales de telecomunicaciones, así que con esta operación nos pareceríamos a algunos países de nuestro entorno. Y además de ello, también es una empresa que Telefónica realiza actividades importantes también en defensa. Incluso Exacto. para en el ámbito de la defensa en el Estado español también es una empresa clave. Entonces, bueno, supongo que un poco lo que pretenden es salvaguardar un poco también, pues, esa buena labor que hacen en el ámbito de la defensa, no solo en telecomunicaciones, y es una empresa clave en España. Por eso que me imagino que la inversión en Telefónica es, además de rentable, pues también estratégicamente clave para controlar una empresa, un producto que es, pues, digamos, español y es un producto de aquí. Claro, hay que tener en cuenta, y ya es un último detalle que me gustaría comentar, es que al final de lo que son telecomunicaciones, medios de comunicación, grandes empresas, de todo eso, no hay mejor manera que poder un poco guiar hacia
las personas pues una serie de mensajes y de consignas que muchas veces pues a nivel político se utiliza mucho y es la mejor estrategia política que puede haber. Y si puedes tener y optar a todo el control de todos esos medios y toda esa información, te será mucho más fácil poder hacer ese tipo de cosas que no están bien vistas y que realmente es un delito contra la información y la privacidad de la gente. Entonces un poco entiendo que por ese lado es por lo que yo creo que la gente debería de verlo y darse cuenta de que al final es preservar nuestra seguridad, la seguridad de la información, la seguridad nacional y política y de defensa Sí. y demás. Y yo creo que Y es como se debe de enfocar. además yo destacaría también el hecho de que hayan invertido y hayan adquirido casi el 10%, que es una operación que equivale a unos 2.000 millones de Ujú, euros, y han comprado un 10%, situándose así como el primer accionista. Antes hablaba que el segundo es este grupo saudí, SCC, y ujú, también está en el top 5 de los máximos accionistas de Telefónica está BlackRock, que es si no me ujú. equivoco, un fondo americano o inglés, no lo tengo muy claro, un Sí, fondo de estos fondos de inversiones. inversiones típicos que se meten a todo Sí, tipo de empresas y de sectores que buscan eso. Cuanto más puedan invertir en esto, mayores ganancias y demás. Sí, suele ser y creo que bastante es habitual. una inversión muy estratégica para dar estabilidad y para que no se convierta Telefónica al final pues en una empresa que nos acabe dando un servicio pésimo, que aumenten los Ujú, precios o que se vuelva un desastre. Y al final correcto. también es una empresa que genera muchísimos puestos de trabajo, lo que también contribuye a la economía del país, evidentemente. Exactamente. Y bueno, estamos ya terminando el podcast de hoy y no queríamos irnos todavía sin hablar, por supuesto, de otra noticia que me enviaste, Adrián, que era Sí. el caso de, bueno, de una chica de 20 y pocos años, que estaba acabando los estudios o que los había acabado y estaba, pues, intentando encontrar trabajo en Londres. Ujú, Al parecer, va a una entrevista y la entrevista, pues, en principio bien, pero todo se tuerce cuando al final le piden lo que a muchos jóvenes le acaban pidiendo, que es experiencia. Cuando es una persona exacto. que no puede tenerla porque es una persona de 20 21 años, recién acabados sus estudios, que evidentemente con esa edad la inmensa mayoría de los jóvenes no han podido tenerlo, al menos Ujú, si han hecho pues estudios universitarios, al menos que hayan compaginado los estudios con el trabajo, que pueden haber sido claro, trabajos de a lo mejor 1 o 2 meses, pues experiencia, lo que es experiencia, pues a lo mejor 2 o 3 años de experiencia no la puede tener, es bastante complicado. totalmente. A ver, esta chica, bueno, lo contaba en su TikTok, se llama Alexa Kim, y contaba, bueno, claro, que realmente que en un principio, como fue la primera toma de contacto con la empresa, que estaba muy interesada en ella, bueno, lo que hacen siempre es el mismo proceso, lo puede haber en Reino Unido como lo puede haber en España, lo puede pasar en todo este tipo de situaciones con las empresas y demás para gente que está recién titulada, que es muy joven, entre los 20 y 30 años. Este tipo de situaciones creo que un poco, quien más que menos, las ha vivido todas. Al principio, ¿cómo le ha pasado a ella? Te hablan muy bien, están súper interesados, te hacen un trato como te hacen sentir súper especial, que vamos, que la empresa es muy guay, que todo muy bien. Hasta que la interrumpe una de las empleadoras que estaba hablando, teniendo la entrevista con ella de una manera muy abrupta, por videollamada además. Eh, Preguntó los motivos por el que le decía que te voy a pedir que pares de hablar, le decía así directamente. Le decía directamente porque no tenía la experiencia necesaria para el puesto. Claro, es normal la reacción de la joven, de esta chica. Se indignó porque mandó previamente el currículum para que vieran si realmente encajaba o no con el puesto, ¿no? Y con la experiencia que ellos requerían para ese puesto la empresa. En ningún momento, previo a esa entrevista, les ha dicho, mira, no eres la persona adecuada porque no dispones de la experiencia suficiente que necesitamos para este puesto. No se lo han dicho en ningún momento.
te encuentras con la sorpresa en la misma entrevista, que se supone que es un paso más allá de, oye, te quieren conocer, han visto tu currículum, se supone que se lo han tenido que ver, se supone, pero es que al final el Sí, trabajo de un reclutador en una empresa para un puesto, cuando va a entrevistar a una persona, para ese puesto es revisar un poco si cumple con esos requisitos que tú demandas de esa oferta de trabajo. No lo están haciendo. claro. Entonces yo me pregunto, ya es un fallo por ellos y es al final una frustración de decir, no es que no valga, o no es que no estemos dispuestos, como se dice últimamente ahora, que somos la generación de cristal, que no estamos dispuestos a trabajar no sé cuántas horas, a esforzarnos, a ponerse a trabajar en serio, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que me parecen totalmente absurdas. Lo que no estamos dispuestos, a lo mejor es un poco el paradigma con el que cambia nuestra generación, es a perder nuestro tiempo trabajando en algo que apenas nos interesa, que nos da un sueldo irrisorio para según qué cosas, según los estudios o formación que piden y lo que se demanda con respecto a lo que se debe de pagar conforme a las capacidades que se te piden que tengas, etcétera, etcétera. Eh, y Sí, que somos como la generación de cristal. Y y en no somos la este, generación de cristal, yo- estamos abogados a que no queremos renunciar a otra serie de cosas que para nosotros en nuestra vida es más importante que estar como han estado nuestros padres, matándose a trabajar para nada, para acabar cansados, acabar amargados como ellos, y lo que no queremos es eso, acabar como ellos. Ujú. Y además que en este caso en concreto, que suele suceder a más personas, si la experiencia es un requisito, digamos, excluyente, pues lo normal es que ya en la propia oferta de trabajo la empresa diga, pues es un requisito excluyente, que no aparezca aquí nadie que no tenga, pues mínimo, pues 1 año o 2 años o los que sean que necesitan, pero si es un requisito Exacto. excluyente, tendrás que tú en tu oferta de trabajo ponerlo ya, que es un requisito excluyente. De esa manera no haces un proceso de selección y unas entrevistas a personas que están ahí, que han perdido su tiempo, que se han desplazado, que se han interesado en el anuncio, que han contactado contigo, que han invertido su tiempo para ver si tenían una opción en esa empresa y que después al final nada de lo que hagan o digan o cualquier cosa que puedan aportar no va a valer absolutamente de nada porque básicamente no tienen experiencia. Pues entonces creo que ese requisito debería estar bien claro desde el principio y de esa Ujú. forma la empresa podría contratar a un trabajador de acuerdo con lo que ellos están demandando de una manera bastante más ágil y rápida y evitando estas controversias o problemas o que después al final el que acaba perdiendo es el trabajador, porque la empresa podrá volver a acudir al mercado de trabajo, podrá lanzar otra oferta y podrá contratar a otra persona. Le puede llevar más Claro, tiempo o menos, pero podrá acabar contratando a otra persona. exacto. Realmente esta chica, esta chica que iba a buscar trabajo, pues ha visto que evidentemente, pues si no tienes experiencia ya nada, da igual que tengas muchas aptitudes, que tengas un talento, que da igual. Entonces, al final, yo creo que la parte que ha perdido más es ella o cualquier otra persona que hubiera ido en su lugar, porque Ujú. nada de lo que pueda aportar va a valer. Por lo tanto, si la experiencia es un requisito excluyente en una oferta de trabajo, que lo hagan saber y de esa manera, pues la gente que llegue será la gente a la que hay que entrevistar y comprobar si tienen las capacidades y las aptitudes y los títulos que se requieren para el trabajo. Exacto. Es que el problema ha estado ahí en que por parte de la empresa el trabajo que tenía que hacer es en función, tenemos estos requisitos, filtremos toda la gente que nos llega con los currículums que están interesados en nuestra oferta de empleo por esos requisitos, quién entra y quién no. Es tan fácil como eso. Yo creo que al final ahí el departamento de recursos humanos que está encargado en esta empresa realmente no está haciendo bien su trabajo. Y es lo que decía además la chica, le han hecho perder el tiempo porque realmente te pasas un tiempo y como a mí me ha pasado y seguramente a ti, a mucha gente que nos está viendo, que nos preparamos las entrevistas de una forma para que, joder, hacer nuestro mayor esfuerzo para que nos cojan, si realmente estamos interesados. Y ves que tú te interesas, estás días previos, yo lo cuento también desde una experiencia personal, estás días previos preparándote la entrevista, mirando un poco información de la empresa, lo que hacen y tal, un poco qué es lo que buscan, un poco ver qué tipo de preguntas te van a hacer y cómo rebatirlas para quedar, para hacerlo bien, ¿no? Coño, Sí, sí, claro. no están... Y te hacen perder un tiempo
que tú has dedicado a ello, que podías de haber dedicado, pues a lo mejor a otra empresa de trabajo, a tus Porque cosas, que realmente sería mucho más beneficioso. si ellos tienen unos requisitos o unas condiciones tan claras y que son excluyentes, deberían de hacerlas saber por adelantado. Y de esa manera no estarían pues entrevistando personas que ya no cumplen con ese requisito. Entonces, es tiempo que se ahorran. Y en una Claro, empresa el tiempo que te ahorras es dinero. claro, es ya no solo eso, sino ya no que pase esto de que no tienes la suficiente experiencia. Estamos como siempre con lo que yo me he encontrado. Yo siempre, y esto ya lo cuento ya desde el plano más personal, ¿no? Yo, antes de meterme con 20 años en el mercado laboral como tal, yo antes realmente estaba estudiando y no tenía muy claro, o tenía como el miedo de, yo sabré de aquí a X años moverme en el mercado laboral, sabré cómo afrontar el trabajo, cómo esto y tal, cómo hacer una entrevista bien para que me cojan. Siempre tenía como ese miedo, porque ya te meten ese miedo de que si no estudias y no pruebas esto, lo vas a tener jodido para poder encontrar trabajo donde sea. Eso ya de primeras, ya te meten ese miedo y esa inseguridad total, que haya gente que se la sude y vaya y le salga bien, pero hay gente que a lo mejor está intentando formarse mentalmente y un poco coger esa seguridad de alguna forma y no la tiene, y de alguna forma tiene que poder cogerla y no le estás precisamente ayudando ni motivando a que se sienta seguro y cómodo. ¿Y cómo? Dame herramientas para ello. No las tienes. Y si no las tienes, ¿cómo vas a moverte? ¿Cómo? O sea, al final acabas aprendiendo un poco a hacerlo por tu cuenta porque no te queda otra. No hay nadie que te vaya a decir, porque al final tus padres puede ser un ejemplo, pero tampoco, porque al final el mercado laboral que tenían ellos en su juventud era muy distinto a como es ahora mismo. Entonces, eh, vas aprendiendo un poco a trompicones de cómo va siendo la cosa y vas un poco, pues eso, mejorando y demás. Pero estamos con la misma diatriba de siempre. Es la pescadilla que se mueve de la cola. Si no tengo experiencia y me la están pidiendo para un puesto de trabajo, ¿cómo pretenden que yo consiga la experiencia si no me dan ni la primera oportunidad de adquirir esa experiencia en un primer trabajo? No Es crees siempre el que, mismo bucle. no crees que a lo mejor en algunos casos utilizan ese pretexto de que no tienes experiencia, pues como una excusa para buscar a lo mejor otro candidato, porque a lo mejor por un prejuicio o por una idea preconcebida que tienen, han ellos decidido, digamos, mentalmente que no valías para el puesto? Es que Puede también ser, te a lo digo, mejor son... Sí, situaciones sí, podría en las ser. que el reclutador ha hecho un juicio de valor y cree que la persona que está presentándose como candidata para el puesto no va a ser bueno, no va a valer, no va a cumplir con las expectativas y sacan el pretexto de, déjame ver, tienes 20 y pocos años, pues no tienes experiencia en el trabajo suficiente que buscamos. Al Es final que yo al creo que fin y al cabo, es muy fácil deshacerse de una persona con eso. Es como si nos vamos al caso contrario. Viene una persona de 62 años que desgraciadamente se ha quedado en desempleo en una empresa sí, porque han hecho un ERE y han despedido 200 personas. que eso Y llega una también, persona madre de mía. 63 años y le dices, bueno, es que usted lleva 2 años fuera del mercado laboral y claro, 2 años ya ha cambiado mucho la tecnología. La verdad es que, claro, buscamos una persona más actualizada. Claro. Pues Es que la paradoja también eso, está ahí en eso. realmente estos son Eh, al final excusas para no mojarse claro, y claro, contratarte. Y es muy difícil predecir cuál va a ser el rendimiento de una persona en un puesto de trabajo, nadie lo puede saber. totalmente. Si no la Pero dejas de empezar a si tú te trabajar, eso estás para empezar. cerrando puertas y dando negativas con que no hay experiencia, con que llevas demasiado tiempo sin trabajar, con que, hombre, pues al final, no sé, creo que las empresas que hacen esto al final están perdiendo el tiempo. Y si una Sí, empresa sí, pierde mucho el tiempo, al final es dinero que se pierde. claro. Pero ya no es solo, y es interesante esto último que has comentado, porque existe la paradoja de que si eres muy mayor, vale, tienes mucha experiencia, pero entienden que por ser muy mayor no vas a saber adaptarte un poco a las nuevas tecnologías, te va a costar más y lo que necesitas es una persona joven, pero con una experiencia bestial, pero muy joven, que haya estado recién titulado, acaba de salir, pero claro, si acaba de salir de la FP donde estaba, acaba de salir de la carrera en la que acaba de estudiar, finalizar sus estudios, ¿qué experiencia esperas que vaya a tener?
claro. Y si tienes mucha experiencia, pero bueno, te acaban de echar trabajo por circunstancias que ha pasado a un montón de gente, llevamos 2 crisis seguidas y es normal que pase, ¿qué esperas que vaya a hacer? Dale un tiempo para adaptarse. No le estás dando un tiempo y pretendes que haya gente súper joven, recién titulada, con 5 años de experiencia para poder pagarle al final lo de siempre, de becario, 500, 600 euros al mes y a tomar por culo. Eso es lo que quieren. Porque otra cosa no entiendo que no quieran, porque al final la gente mayor no les vale. Y esto es también una discriminación por edad, es el edadismo que hablamos muchas veces, que a partir parece ser que a partir, ya no solo a nosotros que nos ven muy jóvenes, dicen, ah, es muy joven, no creo que se vaya a comprometer, que vaya a ser trabajador, ¿qué tal? No lo sabes, ni yo mismo lo puedo llegar a saber porque no me he visto todavía en esa experiencia de decir, vale, me voy a poner a trabajar, a ver cómo se me da. No lo sé, ni yo mismo lo sé, no te lo puedo decir en una entrevista y no puedes adivinar realmente el reclutador cómo va a ser esa persona, cómo va a trabajar esa persona sabiendo que no tiene apenas experiencia. Ujú. No lo saben en la misma. Entonces, juzgar por cómo es, cómo se comporta, por su forma de ser, etcétera, en una entrevista y sabiendo que es muy joven, no te da derecho a poderle decir en ninguno de los casos que no va a dar hecho para el puesto. No lo sabes, no lo sabe ni la propia persona, deja que se desarrolle. Al final, ese desarrollo laboral y personal, que también es muy importante y van de la mano, es clave para saber realmente el rendimiento que va a llevar esa persona. Lo que no nos pueden pedir es que cosas imposibles y las Claro. cosas llevan unos tiempos y Lo que parece ser que dificulta, eso no se lo entiende. que dificulta todo esto es que al final, en un proceso de selección para cubrir un puesto en una empresa, pues todas las personas que van a, digamos, hacia la entrevista o superan una serie de pruebas que pueden ser de otro tipo también. Al final yo creo que todo el mundo tiene la sensación de que es un proceso justo y democrático. Y al final todo el mundo acaba pensando que si no entra, pues puede ser porque no ha pasado la prueba, porque hay gente mejor preparada. Y a veces, pues es así. Muchas veces, pues hay gente que está mejor preparada y entran a un puesto antes que otros. Lo que ocurre es que este tipo de pretextos a veces lo que esconden es pues procesos de selección que no son del todo democráticos, donde a lo mejor la persona que acaba ocupando el puesto no es el que tiene, digamos, el título más alto o tiene las mejores habilidades. Y eso es el problema, que se usen esos pretextos para encubrir a lo mejor procesos para contratar a trabajadores que al final acaban dentro personas que no tienen las mejores aptitudes No, pero o no han sido capaces de demostrarlas en ese proceso, pero aún así han sido seleccionados por factores que es muy difícil de demostrar. claro, o Entonces, muchas veces pasa lo siguiente, y es que cogen y resulta que, bueno, hacen una selección, pero que en esa selección el hijo del amigo de tal que también entre, entonces va a entrar el hijo. Eso se ha visto, yo lo he visto muchas veces. Yo en un cuento ya otro caso personal, que hace ya un par de años o algo más, yo opté para un puesto de técnico de marketing en un concesionario de coches. Y la verdad, me pintaba muy bien y me encajaba mucho. Porque bueno, tú ya conoces que yo, pues eso, me gusta el marketing, me dedico a ello, me encantan los coches, hago el podcast, tal. Y creo que, digo, bueno, creo que soy un perfil bastante adecuado, dadas las características y demás, para poder optar a este puesto. Creía que, no me las creía de, Buah, soy el ideal, soy tal. No, pero creo que se correspondía con lo que yo era, con lo que estaban pidiendo. Y que mejor alguien que esté entusiasmado por los coches que al final el contenido de marketing que haga sobre coches y que ya hace por su propia cuenta lo vaya a hacer estupendamente, yo creo. Creo que es alguien a destacar y que podría ser interesante incorporar a esa empresa. Bueno, pues yo a día de hoy sigo sin entender realmente los motivos por el que no me hayan elegido en ese puesto. No lo entiendo porque digo, joder, no sé qué tipo de, o sea, otra persona que hayan elegido como candidato, pero creo que es un poco enchufismo cuando ves que hay alguien que podría estar totalmente comprometida y enterado del tema de los coches, de cómo es todo esto y demás, y además sabe de marketing. ¿Qué más necesitas? pues que eso, al final, ya te digo, los procesos para entrar a una empresa
tienen que ser lo más justos y lo más ajustados al mérito y las capacidades de Totalmente. los aspirantes, para que la persona que finalmente acabe dentro de la empresa, pues sea la persona que mejor preparada está y la que un mayor rendimiento puede dar. Y bueno, en determinados casos, pues es difícil demostrar si ha habido algo raro, si han seleccionado a una persona que no es tan buena, digamos, de mala fe, o si lo han hecho a sabiendas de que un aspirante mejor quedaba fuera, pero han Ujú. escogido a otra persona a lo mejor por otra serie de cuestiones. Pero bueno, Claro, eso, pues como te digo, al final todo el mundo, cuando vamos a intentar entrar en una empresa, pues esperamos hacerlo lo mejor posible y lo que se piensa es que es un proceso claro, es un proceso justo donde pasa el mejor. Y es triste que sucedan situaciones donde pues te quedas como con ese mal sabor de boca de que a lo mejor no es un proceso del todo justo y no ha entrado la persona que debería estar. no, Y bueno, claro, totalmente. Y aunque ya sea van siendo horas justo, ya es el de terminar. último, Dime, aunque sea justo, muchas veces no es justo para todo el mundo. Por efectivamente. lo que tú ves, a veces, en este caso que te comento, a mí me indignó mucho en un momento, luego digo, bueno, ya pasó la cosa, pero realmente dices, joder, para una vez que tienes claro que encajas a la perfección y que tú estás dispuesto y tienes el entusiasmo y las ganas y el hambre de querer hacerlo guay Sí, y ese tipo de cosas no se encuentra en todo el mundo, ese tipo de cualidades, desaprovechas la oportunidad de tener una persona que esté comprometida realmente con todo eso. es una pena, es una pena cuando una persona que está comprometida y que tiene ganas de estar ahí, que va a darlo todo, pues te quedas fuera y la sensación es bastante amarga, me imagino. Pero Totalmente. bueno, también se abren nuevas puertas en ocasiones y bueno, quién sabe, en el futuro a lo mejor pues tienes otra oportunidad para, bueno, para poder entrar en otro sitio y desempeñar esas funciones que te hubiera gustado tener en ese concesionario. Ujú. Y bueno, Total. ya es hora de ir terminando. Hasta aquí el podcast de hoy. Continuaremos para la semana que viene con nuevo vídeo, nuevas Ujú. noticias. Vamos a ver qué tenemos para esta semana que viene y sacaremos fin de semana nuevo episodio. Así que nada, Exacto. muchísimas gracias a los que nos veis, a los que nos escucháis. Os recordamos que podéis seguirnos en Spotify, en Spreaker, también en Amazon Music y en Google Podcast. Así que nada, evidentemente aquí por YouTube también. Claro, y que se Y suscriban y que dejen su comentario al respecto de todo esto que estamos hablando. Y la semana que viene seguramente traigamos noticias que son de mucha más actualidad que pintan interesantes. así es. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todos. Y venga, Gracias un a ti, saludo. Javier. Nos vemos.